Bien, ahora lo que vamos a discutir es acerca de la sección 4.2, que es la función exponencial natural, que es en realidad es una extensión bien clara, una extensión directa de la sección 4.1, que era la función exponencial normal. Solo para recordar, para contexto de esto, la función exponencial, la que estábamos estudiando anteriormente, en la sección pasada, era de la forma b a la x, donde b pues era simplemente un número, es un número mayor que cero, y nosotros hacíamos clasificaciones respecto a la forma del gráfico y demás. Entonces, lo importante aquí es que ahora mismo la x no es por así decirlo la base de la potencia, sino que de hecho es el exponente, ¿sí? Y pues b es lo que nosotros conocemos como base. Bueno, ahora mismo lo que vamos a trabajar es una función, que lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar para una base particular. ¿Ok? Entonces, y la base particular de la que vamos a estar hablando se llama es la base E. La base E, o ese número E, también se lo conoce como número de Euler, o de Euler, si usted, eh, es en realidad es un número irracional, es una constante fundamental de matemáticas, de hecho, porque aparece en muchas cosas. El número de Euler como tal, la definición que ustedes en algún punto van a llegar a ver en cálculo, es que en realidad es el límite cuando n se acerca a infinito de esta suma. O sea que es esta suma que está aquí. A medida que ustedes van dando valores más grandes y más grandes a la valor de n, pues se va acercando al mismo valor que es en realidad un número irracional, que es 2.7, 18, 18, 2, 8, 1 y así sucesivamente. Si es un número irracional, recuerden que por definición no tienen un fin y no tienen ningún patrón. Entonces, lo que vamos a estar trabajando en realidad son funciones de potencia cuya base sea ese número de Euler. Entonces, en realidad no es como que vayamos a discutir cosas muy diferentes a lo anterior. De hecho, si nos vamos a la gráfica, resulta que como el número de Euler era 2. El número de Euler es 2.7182 y así sucesivamente, eso es mayor que 1, por lo tanto, su gráfica es creciente, que es lo que habíamos visto en la clase anterior, y tiene una forma que simplemente es como que va despegando a medida que va tomando mayores valores de x, y cuando va tomando valores negativos se va pegando, por así decirlo, al eje, al horizontal, pero nunca cruza por la horizontal, igual que una función de exponencial normal de cualquier número. Entonces, muy importante, sigue manteniendo, hereda las mismas propiedades. ¿A qué se refiere? Bueno, que su dominio, ¿qué me refiero con esto? Se refiere a que su dominio son todos los números reales. El rango son todos los números que están de cero a infinito, es decir que son los mayores que cero directamente, porque son todos los que están sobre el eje positivo de la y, o sea, son todos los valores que van de aquí para arriba, por así decirlo. Entonces, excepto el cero, porque nunca cruza el cero, ¿sí? Esta función nunca cruza el cero. O sea que si nosotros tomamos valores para esa función, nosotros vamos a encontrar que para valores muy grandes, la, la potencia en realidad es casi cero, pero nunca lo es, ¿sí? O sea, si ustedes ponen, por ejemplo, e a la menos 100 y lo calculan, que no sé si su calculador les irá a dar tantos decimales, pero en realidad van a ver que es un número muy, 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 muy cercano a cero, pero que al final de cuentas no es cero, ¿sí? Esa es la asunto. E a la cualquier número no en realidad nunca es cero, ¿ok? Y por lo tanto, como se acerca a cero, pero nunca es cero, determinamos de que existe una asíntota horizontal en y igual a cero. O sea que ahí tenemos una asíntota. O sea que esta gráfica como tal podemos decir que se describe por su comportamiento que va hacia arriba y por la recta horizontal que es asíntota de ella, que es y igual a cero. ¿Ok?
Entonces tiene el mismo intercepto que cualquier función de potencia, que es cuando x vale 0, y vale 0. Y el otro punto importante de repente es cuando x vale 1, que la potencia pues vale la base, que es el resultado de la función vale la base, que es e. Ok, entonces con eso los primeros ejercicios que queremos hacer en realidad es graficar. ¿Y cómo vamos a graficar esto? Bueno, como es un número irracional, definitivamente la mejor opción es graficar a partir de transformaciones. Entonces, tenemos por ejemplo esta función que es menos e a la x menos 2, en el cual podríamos identificar que hay dos cosas que están afectando a la función original, que es este negativo y este menos. Cada uno de ellos hace una transformación. Por ejemplo, el negativo, solo que yo le ponga un negativo a la e de x, lo que me hace es una reflexión. Y en este caso la reflexión debería de ser vertical. Y el menos 2, el menos 2 que está por ahí, si yo solo considerara, si yo fuera como considerando por partes, ¿no? La, la, la transformación, la vamos a poner aquí y para que no nos confundamos. Si ahora en lugar de solo graficar menos x, le resto 2 a la x, eso recordemos que es una traslación horizontal 2 unidades, y eso sería hacia los positivos, es decir, hacia la derecha. Entonces, con eso, identificando esas transformaciones, nosotros podríamos graficar esta función, que por la reflexión vertical no vamos a poder hacerla por aquí, así que vamos a agregar una página. Entonces, y le vamos a dar el formato que, vamos a darle un formato que funcione. Ahí está. Entonces vamos a graficar f de x igual a menos e a la x menos 2. Entonces, trazamos los ejes coordenados. Y tenemos trazamos la gráfica original. Solo para que tengan una idea, lo voy a trazar ahora mismo, solo ubicando, si divido los ejes por unidades. Entonces, la gráfica original va a pasar por el punto 1, 0, 0, 1, perdón, y va a pasar por el punto 1e, y el punto 1e ya sabemos que es algo que es 2.7, así que puede estar bastante cerquita del 3. Entonces vamos a dejarlo por acá. Entonces la gráfica originalmente pasa por esos puntos. No necesitamos hacer el gráfico exacto, a decir verdad, lo que necesitamos es el comportamiento general. Entonces ahora, si yo quisiera hacer una reflexión vertical, tendría que modificar. Esa sería la función. Esto es y igual a e a la x. Entonces si yo quisiera trazar ahora y igual a menos e a la x, eso es lo que me genera una reflexión vertical. Por lo tanto, lo que era positivo en y va a pasar a ser negativo, y lo que era negativo en y va a pasar a ser positivo. Pero si nos fijamos, esta gráfica está en las y positivas. Entonces lo que significa es que esto básicamente se va a rotar. ¿Sí? Si ponemos un espejo por aquí, nuestra gráfica ahora lo que va a hacer es rotarse y va a cruzar por este punto. Porque el primero, cuando estaba el punto 0, 1, ahora va a pasar a ser el punto. Este punto de aquí va a pasar a ser el punto 0 menos 1. Y también va a pasar a ser el punto 1e, va a pasar a ser 1 menos e. Entonces nuestra gráfica ahora mismo quedaría
algo de este estilo. Entonces, eso sería e a la menos x, que igual a e a la menos x. Ven de ahí una cosa, la asíntota como tal no está cambiando, porque la asíntota de la gráfica original es y igual a cero. Entonces, si nosotros le aplicáramos la transformación a la asíntota, o sea que la multiplicáramos por un negativo, porque ese le aplicamos negativo a la y, si se le aplica negativo a cero, pues va a seguir siendo cero. No tiene sentido el menos cero. Y ahora mismo, si nosotros queremos ya graficar la función original, que es f de x igual a e a menos e a la x menos 2, esto en realidad lo único que tenemos que hacer es desplazar esos dos puntos que tenemos por ahí, dos unidades. Desplazar las x o sumarle en x, 2. Y de nuevo, como eso es un cambio en x, la asíntota como tal no va a cambiar. Y la forma, de hecho, debería de ser más o menos la misma. ¿Sí? No les digo que sea que debería quedar algo exacto. Ahí de hecho moví un poco ese punto, ¿no? Este punto estaba cerca del 3, pero no era 3. Debe estar por acá. Y ahí pasaría. ¿Ok? Y esa sería nuestra función final. Eso es lo que esperamos obtener. Entonces, con las transformaciones, recordar que en realidad solo es identifico qué transformación hay y a partir de esa transformación, pues a partir de esa identificación, hago las transformaciones en la función original una a una, ¿sí? No necesitan hacerlas todas de una vez. Y el mayor cuidado que hay que tener es que esta gráfica ya tiene una información extra que es la asíntota. Recuerden que la asíntota va a cambiar si, por ejemplo, en este caso, la asíntota es y igual a cero, si nosotros hacemos cambios en y. Ahí podría cambiar la asíntota. Bien, entonces eso en cuanto a gráficas. Y ahora resulta que el número, el número de Euler tiene muchas aplicaciones, aparecen muchas ecuaciones de modelamiento de fenómenos físicos y algunas cosas de finanzas. Entonces, a estos modelos se les conoce como modelos de crecimiento continuo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, se refiere que si nosotros queremos modelar algo que está creciendo de forma continua, o sea, que no es que se crece cada minuto, o sea, que entre un minuto y otro pasó, de un minuto y otro fue creciendo de tal forma, creció dos veces, al doble, al triple, al cuádruple, sino que por cada instante que pase, el, la muestra está creciendo o disminuyendo. Entonces, hay ese tipo de cosas como que se salen un poco del patrón de lo que era, del patrón de aplicaciones, que sea por una función de potencia regular o u otras funciones que vamos a conocer un poco más adelante, que son sucesiones, aritméticas, geométricas. Entonces, este tipo de modelo se aplica para cosas que van creciendo continuamente, ¿sí? Y de hecho, esas son como que el modelo más natural porque las cosas en realidad no crecen por ciclos. O sea, si ustedes, por ejemplo, si quisieran ver eh, qué tanto crece la población de una región, ustedes no pueden decir, ah, no, cada tantos años nace una persona, porque en realidad las personas nacen sin un patrón específico en el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas son las que se modelan con, con con la función exponencial natural, que tiene esta forma, donde P es la cantidad con la que se inicia, ya sea cual sea la situación. Si es dinero, pues va a representar el dinero inicial. Si es población, va a representar la población inicial. R es la razón a la que está aumentando, porque si bien va a estar aumentando continuamente, pero usualmente va a tener algún tipo de proporción, tipo el 2%, el 3%, puede representarse por un porcentaje, puede representarse por una fracción, y siempre es menor que 1, ¿sí? R es tasa de interés o porcentaje de crecimiento, y eso siempre es un decimal menor que 1. Y T es el tiempo, ¿sí? El tiempo de lo que sea que estemos trabajando. En este caso se está hablando, al menos estas definiciones es cuando nosotros hablamos de interés continuo, de hecho.
Entonces tenemos el primer ejemplo. Nuestro primer ejemplo que es acerca de interés continuo. Entonces, un banco ofrece una cuenta de ahorro con interés compuesto continuamente a una tasa de interés anual de 4.5%. Si Victoria decide invertir $7,000, determina la ganancia que obtiene a 6 años. Entonces, este ejercicio se diferencia de los que hemos visto, que los que veríamos en la sección 4.1, porque la frase dice que es algo que se está componiendo continuamente. Es decir, que eso está en constante crecimiento, no regido por un intervalo de tiempo específico. No es como que pasó 2 minutos, entonces creció al doble, sino que en cada instante él va creciendo cierta cantidad. ¿Ok? Entonces, cuando nos dicen interés compuesto de forma continua, nosotros tenemos que utilizar el modelo que estaba anteriormente. A de t es lo mismo que P por E a la RT. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar cuál es P, cuál es R y cuál es T. A decir verdad, usualmente nos podemos dejar llevar solo por las unidades. Lo que sea porcentaje, eso es R, que es 4.5%, que eso si lo pasan a decimales es 0.045. Y nos dice que decide invertir $7,000, eso significa que esa es la cantidad inicial, eso es P. Y nos da de hecho un intervalo de tiempo en el cual ella espera obtener cierta ganancia, que es 6 años. Entonces, a decir verdad, este ejercicio es como que un poco directo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto está ella ganando en esos 6 años, que eso sería A de 6, porque en este caso T vale 6, que sería 7,000 por E a la .045 por 6. Si ponen eso en su calculadora, podríamos ver cuánto nos da. A ver, denme un momento, lo calculo. A la .045 por 6 nos dice que eso va a ser 9,169.75 dólares. Entonces, el total que ella va a tener en la cuenta sería 9,169.75 dólares. Pero ¿será que todo eso lo ganó en estos 6 años? ¿O que en realidad nos está devolviendo? Bueno, resulta que el modelo como tal nos va a devolver la cantidad que hay al final. ¿Sí? O sea, no nos está devolviendo cuánto es la diferencia que está aumentando a partir de los 7,000, sino que nos está diciendo, ok, de los 7,000, si tú pones 7,000 al inicio, al pasar de 6 años, lo que vas a tener es 9,169. Entonces significa que la ganancia que ella obtiene debería de ser esa cantidad. Vamos a ponerle una G de ganancia. Debería de ser esa cantidad A de 6 menos la cantidad inicial. Entonces sería 9,169.75 menos $7,000. Entonces su ganancia fue de 2,169.75 dólares. A eso también se le puede conocer como ganancia o simplemente el interés, ¿no? Lo que está ganando ella. Entonces, lo que ganó fueron 2,169.75 dólares. ¿Sí? Aproximadamente, porque usualmente eso va a dar unos cuantos decimales. En ejercicios aplicados nos podemos quedar con las primeras dos cifras, ¿no? Ok, entonces, de esa manera es como se trabaja con el modelo continuo. Y como les decía, eso no necesariamente se restringe a problemas de bancos o de intereses, sino que también se puede aplicar a poblaciones. Porque las poblaciones son algo que no crece de forma con un patrón bien específico, sino que crece con un modelo continuo.
Entonces dice aquí que un biólogo encuentra que el número de bacterias en un cultivo después de T horas es dado por el modelo matemático de NT esto 2500 e a la 0.06t. De hecho, si lo comparamos con la fórmula que teníamos, ahí teníamos la cantidad inicial por e a la razón por el tiempo, ¿sí? Es el mismo modelo. Entonces, a esto con un cultivo se refiere como que él está haciendo un experimento, ¿no? Él está poniendo como una pequeña placa con un material que permite que las bacterias crezcan. Y lo que él está haciendo es que pone una bacteria y a partir de eso ve cómo va creciendo, cómo se va reproduciendo. Entonces, ese tipo de cosas, de hecho, realmente se modelan con funciones exponenciales. Entonces, estas preguntas son como para que nosotros indaguemos un poco respecto a cómo trabajar con estos modelos. Por ejemplo, nos dicen, hay la cantidad de bacterias en T igual a cero. Bueno, si solo nos dieran la fórmula y nosotros no conociéramos de dónde viene el modelo, pues a ciegas deberíamos de hacer lo siguiente. N de cero, evaluar en T igual a cero nada más, porque eso es una función. E a la punto 0 a la punto 6 por T, que en este caso vale cero. Y eso si lo pones en la calculadora, E a la punto 6 por 0 es E a la cero, que eso es 1. Y entonces eso va a ser 2500. Entonces, la cantidad inicial es 2500 bacterias. ¿Ok? Entonces, en cuanto a eso, no hay ningún problema. De hecho, si lo comparamos nuevamente, eso era P. ¿Sí? Si ven, 2500 es la cantidad inicial, es lo que acompaña, es lo que ya nos dijeron que era parte del modelo. La P que estaba antes de la base, de la exponencial, es la cantidad inicial, sea lo que sea de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y después nos dicen que hallemos la cantidad de bacterias presentes después de 10 horas. Entonces, eso sería nuevamente evaluar la función que nos están dando en 10. Entonces, eso sería 2500 por e a la punto 6 por 10, que en este caso sería 2500. E a la punto 6 por 10, eso va a ser 6. Entonces, si calculan eso en su calculadora, si hacen eso por ahí, nos da un total de un número bien grande, ¿sí? ¿Verdad? Nos da 100 o 1.000.000, creo, 571.98 bacterias. Es decir, que aproximadamente, como son bacterias, no vamos a considerar como que están partidas, ¿no? Aproximadamente habrían 1.572.000 bacterias. Recuerden que esto es, cuando hablamos de este tipo de cosas, no es como que podamos contar fracciones, ¿no? Entonces, deberíamos de considerar redondear al mayor entero. Bien, entonces, si nosotros, bueno, y si nos preguntan graficar esto, pues ya simplemente lo deberíamos de poder hacer de la misma forma como hacemos el. Solo habría que ajustar los ejes para hacerlo, pero a decir verdad, esas otras dos preguntas no es como que me parezca mucho. Entonces nos vamos a quedar por acá. Entonces tenemos esta otra aplicación de los modelos. En realidad hay muchos modelos logarítmicos con base exponencial y aparecen muy seguido en realidad en los problemas de modelamiento, en situaciones, en los problemas de cálculo lo van a ver y luego si llegan a ver conceptos diferenciales, pues lo van a ver en lo mismo. Van a ver aparecer otra vez ese número de Euler que pues por el momento solo estamos como trabajando con la función, viendo cuál es su gráfica y viendo cómo esto es equivalente a lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Si tienen alguna duda, pues siempre me pueden pasar.